Buenas tardes, muchísimas gracias a mi presentador. Y antes de empezar estas reflexiones, lo primero que quiero es agradecer al Comité de Solidaridad con el África Negra y a la revista Umoja, con la que colaboro desde hace años, aunque últimamente por haber estado fuera de España ya no soy asiduo colaborador. Quiero agradecerles la invitación que me cursaron y que me da la oportunidad de estar con todos ustedes aquí esta tarde. Y gratitud que extiendo a todos los organizadores de estas jornadas por su esfuerzo y buena voluntad para que ustedes, europeos, se acerquen a nuestras realidades africanas y las conozcan mejor, expresadas directamente por nuestras voces desde nuestros sentimientos, sin mediatizaciones que no pocas veces distorsionan, no interpretan adecuadamente, transmiten de manera sesgada o simplemente manipulan con fines espurios los acontecimientos que conciernen a África, a sus habitantes y a toda la diáspora negra esparcida por el mundo. Actos como este rectifican planteamientos anteriores cuando, hasta no hace mucho, cualquier europeo que cruzara el estrecho de Gibraltar durante apenas 2 semanas se convertía en especialista y podía pontificar sobre un continente tan vasto y complejo. De ahí se derivan múltiples errores de apreciación e interpretación que ciertamente no han beneficiado a nadie, pues ni se les transmitía a ustedes una información veraz, ni se reflejaban nuestras realidades con la mínima objetividad. Así se fueron asentando los prejuicios, que es el tema que nos reúne aquí esta tarde. La experiencia de siglos y nuestro penoso deambular por la vida convirtió a cada negro en expertísimo conocedor de los problemas que nos aquejan, puesto que los padecemos nosotros en primer lugar y podemos aportar datos y matices precisos que facilitan la comprensión de fenómenos intrincados cuya percepción es a menudo difícil para algunas mentes y conciencias alejadas de nuestras vivencias cotidianas. Por eso distinguimos bien la ligereza y la ignorancia de la mala fe. Y como, por fortuna, ya existen africanos y afroamericanos que junto a la experiencia empírica tienen formación académica suficiente, no existe ya razón para que los temas que nos conciernen sean tratados exclusivamente por otros, por más avalados que se sientan por décadas de contacto con África y los africanos. Quizás sorprenda lo que voy a decir a continuación, pero les aseguro que no son perogrullades. A estas alturas de la historia del mundo, aún resulta útil y necesario afirmar nuestra identidad. Porque al abordar cuestiones como las que nos reúne, la primera consideración es que todos debiéramos tener clarísimo que nosotros, los negros diseminados por todos los rincones del planeta, aunque despreciados y humillados secularmente, somos personas como todas las demás. Poseemos un cuerpo y un espíritu cuyas necesidades debemos satisfacer. Sentimos, pensamos y soñamos. Tenemos ascendientes y descendientes, familiares a los que estamos unidos por lazos estrechos y a los que nos debemos. Somos depositarios y pretendemos transmitir unos valores éticos, morales y culturales propios, heredados de nuestros predecesores, para nosotros muy valiosos, que nos dotan de seguridad y sin los cuales caminaríamos tambaleando por esta vida azarosa. No somos monos de imitación expuestos a ser meros calcos de otros, cobayas en las que experimenten los demás. África es rica, poseedora de bienes espirituales, no solo materiales,
que ofrecer al resto de la humanidad y no nos satisface el papel de meros receptores, de eternos pedigüeños al que parecemos estar relegados. Somos, en definitiva, tan personas humanas como cada uno de ustedes que arrastran inevitablemente su propia experiencia individual y colectiva, que madura llegado el tiempo, que conoce los ingentes problemas que lastran la existencia y reflexiona sobre las soluciones. Personas con retos que superar cotidianamente, con sus ilusiones, anhelos y frustraciones. Entre los africanos, como entre los europeos, y lo que pueda quedar de los amerindios, por ejemplo, conviven santurrones y delincuentes, asesinos y ladrones junto a idealistas y virtuosos. Egoístas, perezosos y feos se mezclan con gente generosa, con la gente laboriosa y con guapos. De manera que no hay diferencia alguna, ni biológica, ni psicológica, ni psíquica, que justifique el estigma que venimos arrastrando y soportando a lo largo de la historia hasta llegar a hoy mismo. Si convenimos que todo esto es así, y ya no queda casi nadie que lo ponga racionalmente en duda, salvo ciertos estúpidos, y todos tenemos algún tonto en cada pueblo, es hora de preguntarnos por qué existe el racismo, base o al menos consecuencia del odio, del miedo, del desprecio o de la conmiseración que a menudo suscitamos en otras sociedades. Sentimientos negativos que se convierten en estereotipos en lugares comunes aceptados como verdades incuestionables. Y es que nos condenaron a una permanente minoría de edad, extendiendo la percepción de que somos algo así como una subespecie a la que siempre se tiene que tutelar. Todavía existen prominentes europeos que sostienen en público que los negros somos incapaces de convivir en sociedad, que no podemos vivir en libertad. Y aquí nos encontramos con el tópico primario que engloba a todos los demás y por eso es importante abordarlo en primer lugar. ¿Cómo se originó y por qué se extendió esa falacia en el imaginario colectivo del resto de la humanidad? La primera causa es la explotación. La esclavitud, vigente en el mundo occidental, vamos a hacer abstracción de las otras porque no vienen al caso hoy, digamos que vigente en el mundo occidental desde el descubrimiento de América hasta finales del siglo XIX, deshumanizó a los negros. Para justificar tal genocidio, del que todavía no hemos sido resarcidos siquiera moralmente, había que negar a los africanos la categoría de seres humanos, había que cosificarles, había que animalizarles. Un somero paseo por la historia del pensamiento europeo nos ilustra con claridad que se recurrió a la teología y a los doctores de la Iglesia para sostener que los africanos no tenían alma. Existen prominentes pronunciamientos de pontífices romanos al respecto. La moral entonces imperante se impregnó de ese racismo primario que bestializaba a los africanos. Si releen a los autores españoles del siglo de oro, a Cervantes, a Lope de Vega, a Jiménez de Enciso y otros, verán el papel que asignan a los negros en sus celebradas novelas, comedias y tragedias. Y si los pilares de la sociedad, sus estamentos más influyentes, la corona, la aristocracia, el alto clero y los intelectuales, sostenían y divulgaban esas doctrinas, era inevitable que el pueblo llano quedara impregnado de ellas. Y es tarea ardua, aunque hayan pasado siglos, borrar de las mentes ideas tan asentadas. Pero nada es gratuito, ni siquiera el racismo. Todo fenómeno social tiene una causa o una justificación profunda. Y es que, en este caso, se proporcionaba un basamento, una coartada moral que apoyase a los comerciantes que se beneficiaban de la trata esclavista y a los